Roda de contes, amb Diana Kerbelis. Hola, 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 com esteu? Benvinguts a Roda de contes. Ràdio Roda 107.6 FM, aquí us parla Diana Kerbelis i a tècnic de son Guillem Remisa. Avui us porto un conte que m'han regalat. Sí, un pare d'un alumne que tinc, en Luis García Márquez, li vaig dir si volia venir a la ràdio i no va poder venir a la ràdio i ho va gravar a casa seva. I aquest conte és en castellà. Ja que també us oferim contes en anglès, doncs he pensat, per què no, en castellà? I algun dia, potser, us explicaré algun en francès, qui sap, o en lituà, o ja es veurà. Doncs, a continuació, escoltareu aquest conte de Luis García Márquez que es titula El oledor de vientos. Orelles a punt? Doncs som-hi, que el gaudiu molt. El oledor de vientos, de Carlas Cano. No soy nada original a la hora de ponerme enferma. A mí me gustaría resfriarme en verano y coger insolaciones en invierno solo por llevar la contraria, pero suelo coger los catarros en otoño, los continúo en invierno y con un poco de suerte los abandono en primavera. Soy una experta en jarabes, pastillas e inyecciones, y es que el viento y el frío siempre me pillan desprevenida y me tumban a traición. Este año caí a la primera, como una mosca. Estaba muerta de rabia, especialmente porque me constipé justo cuando tocaba ir a casa de la abuela Aurora. Así que me perdería uno de los cuentos de otoño de Pompeyo. Ya me había resignado cuando, maravilla de maravillas, el miércoles llegó por correo urgente una carta de Pompeyo. Decía así: Querida Clara, hay cuentos que contados fuera de su tiempo no suenan igual. Les falta el olor, la luz, el sonido. Alguna cosa que hace que todo encaje y ruede suave, como la rueda de un molino. Si te contara este cuento en invierno o en primavera, no sonaría igual. Se oirían crujidos, sonidos extraños, y no puedo esperar al año que viene. ¿Y si se me olvida? Por eso te lo envío por carta. Érase una vez una isla azotada por los vientos. En los tejados de las casas no había antenas de televisión, ni normales, ni parabólicas, ni de ninguna clase, porque el día que el viento decía «aquí estoy yo», las antenas, como peines gigantes o sartenes sin mango, rodaban por toda la isla. En la mayoría de las casas había veletas de hermosos diseños, gallos, pájaros, peces, caballos, aviones e incluso trenes que daban vueltas a merced del viento. En las plazas había historiadas rosas de los vientos con los nombres en varios idiomas. Y todos los habitantes de la isla, antes de salir de casa, lo primero que hacían era consultar las veletas. Según el viento decidían si se quedaban en casa jugando a las cartas o al parchís o si se marchaban a sus trabajos. Había en aquella isla un personaje muy importante que se llamaba el flairador. Era un oledor de vientos. Los isleños le consultaban cualquier decisión importante que fueran a tomar, porque aunque conocían a la perfección los vientos, sus nombres y sus consecuencias, no podían olerlos, ni tener aquella percepción profunda que él tenía. Así las parejas le consultaban qué día era el más indicado para casarse, los labradores cuándo plantar o recoger las cosechas, los hombres de negocios cuándo deberían iniciarse las empresas importantes y arriesgadas, y el flairador, hasta la fecha, nunca había fallado. Hasta que llegó un día en que se equivocó. Fue un pequeño error, casi sin importancia, pero suficiente para que la gente empezase a dudar de la eficacia del flairador. Si se ha equivocado una vez, se puede equivocar 1000, decían. A partir de entonces se volvió inseguro y taciturno, por miedo a fallar de nuevo. Sus pronósticos ya no eran tan claros, cosa que aprovecharon sus enemigos para malinterpretarlos. En poco tiempo perdió su trabajo y fue sustituido por complejas maquinarias. Aquellas máquinas eran capaces de averiguar con una precisión sorprendente la dirección, la velocidad, la frecuencia o la humedad de todos los vientos, pero no podían olerlos,
ni saber si serían buenos o no para emprender un viaje, escribir un libro o plantar un árbol. De esta forma, los isleños empezaron a equivocarse. Realizaban viajes desastrosos, publicaban libros inútiles, plantaban árboles condenados a secarse. Pero fueron incapaces de rectificar, de volver a pedirle al flairador que oliera los vientos. ¿Cómo iban a reconocer que se habían equivocado? ¿Qué harían con aquellas máquinas complicadísimas? El oledor de vientos malvivía con lo que a escondidas le daban algunas personas que todavía creían en sus poderes. Por fin llegó el otoño, la estación en la que más trabajo tenía siempre el flairador. Entonces él olió un viento extraño, desconocido y maligno. Intentó avisar a las autoridades, a los habitantes de la isla, pero nadie, excepto los pocos que creían en él, le hizo caso. Todos ellos abandonaron sus casas y la isla antes de que se produjera el desastre. Era un viento que parecía no venir de ninguna parte, como si se originase de repente desde la tierra o desde el cielo. Rodaba en círculos cada vez más grandes hasta desaparecer. Eran pequeños tornados, muy intensos en el centro, pero que inmediatamente perdían fuerza al diluirse hacia afuera. Muchos habitantes se asustaron ante aquel fenómeno y se escondieron. A otros les pilló desprevenidos en la calle y les dio unas vueltas de peonza, sin más consecuencias. Por eso, poco después, los niños salieron en busca de los tornados para dar vueltas como en un tío vivo. Los más atrevidos hacían cabriolas y volteretas en el aire. De la desconfianza del principio, pasaron a verlo como una curiosidad, y todo el mundo se dejó llevar o fue absorbido por alguno de aquellos tornados. Nunca debieron hacerlo, porque aquel viento, sin que nadie se diera cuenta, se llevó su mayor tesoro. El viento desapareció tal como había llegado, de repente, justo una semana después de haber hecho su aparición. Y entonces, nada más marcharse, comenzaron a suceder cosas extrañas. Hijos que dejaban de querer a sus madres, amigos que se ignoraban, o también enemigos que dejaban de odiarse. La gente perdió sus sentimientos. Aquel viento se los había robado. No fue un cambio repentino, sino que se produjo poco a poco. Pero en una semana, en aquella isla, no había tristeza ni alegría, ni amor ni odio, ni lástima ni crueldad. Vivían como robots, sin importarles nada, y nadie quería ir a visitarlos porque su indiferencia se contagiaba. Los isleños dejaron de viajar porque tampoco tenían deseos, así que aquella isla se fue perdiendo en el olvido. Los que llegaban allí por casualidad huían despavoridos al darse cuenta de lo que les ocurriría. Si se quedaban más de un día, acabarían atrapados sin remedio en aquella isla como en una tela de araña. Ahora nadie sabe exactamente dónde se encuentra la isla. Hay quien dice que un otoño aquel viento loco volvió en forma de gigantesco tornado y arrancó la isla de cuajo, se la llevó por los aires y la devolvió otra vez al agua, donde navega a la deriva envuelta en una tenue niebla. Si alguna vez llegas a una isla triste en la que los habitantes, sin brillo en los ojos, no miran a la cara, huye antes de que sea demasiado tarde. Aunque las letras no pueden reemplazar nunca a la voz, es como si hubiera oído todo esto de labios de Pompeyo. Tengo escalofríos. No sé si por esta historia o por el catarro que he pillado. Pell de gallina, oi? Moltíssimes gràcies, Luis, per aquest regal. I a veure quin serà el proper conte. Desitjo que us hagi agradat. Fins la propera!